Hola, hola, bienvenidos de nuevo a mi jardín. Hoy vamos a hablar acerca de los amarilis, qué hacer con ellos, cómo hacemos para que nos den nuevamente flores este diciembre, cómo hacer para que estas flores sean grandes y hermosas. Ahorita estamos en pleno verano, es finales de agosto y se preguntarán, bueno, ¿qué hacemos con ellos? Están todos verdes, están dentro de la casa, ¿qué hacemos con ellos? Hoy te voy a mostrar paso a paso qué hacer con ellos. Los vamos a poner en un periodo de reposo que también se llama periodo de latencia, del cual los vamos a sacar a mediados de octubre, noviembre, para que nos den hermosas flores en diciembre, enero. Así que ya les muestro qué es lo que vamos a hacer. El amarilis tiene un ciclo muy especial. Después de florecer así de hermoso, las hojas continúan creciendo. Lo mantenemos como si fuera una planta de casa normal. Él está guardando energía para su bulbo. Si lo dejamos crecer sin control, podría florecer en cualquier momento del año. Pero si queremos disfrutar de esas flores espectaculares en Navidad, necesitamos inducirles un periodo de reposo o latencia. Esto significa dejar que el bulbo descanse en un lugar oscuro y seco durante unas semanas y luego despertarlo en otoño para que florezca justo a tiempo para Navidad o el invierno. Lo primero que hago es dejarlo de regar. Voy a quitarle esto para asegurarnos que no haya humedad en el sustrato. El musgo que le pusimos para que se viera bonito, se lo quitamos a todos y vemos que la tierra está totalmente seca. Igual con este musgo lo guardo porque este es de adorno. Lo pueden usar para otros propósitos, para el pesebre. Así que voy a sacarlos a todos. Unos están más secos que otros, porque unos bulbos son más grandes que otros también. Pero fíjense qué seca está la tierra, el sustrato. Qué seco está el sustrato. Miren qué enorme está este bulbo, cómo creció. Aquí tiene un hijo. Qué lindo. Tengo otro por ahí que también está grande y tiene un hijo. Ya les muestro. Se ve que están secos. Y así vamos sacándole. Aquí está el hijo. Y el último. Todos están súper secos. Eso es súper importante. Esta es la segunda parte. Esta parte es un poco controversial porque hay que cortarle todas las hojas para decirle al bulbo que ya se acabó la temporada de crecimiento. Como ven, casi todas están caídas. Ninguna de ellas están derechas. Así que vamos a proceder a cortarlas ya que tenemos que ponerlo a dormir. Así. También estas que se les salen casi solas y así vamos a hacerlo con todos. Este que está bien grande, que tiene el hijo aquí, también los vamos a cortar. Este también. Y ahora con mucho cuidado vamos a retirar los bulbos de la maceta para ver cómo están las raíces, retirar las raíces secas o podridas y los limpiamos. Así que con cuidado, ellos no necesitan mucho espacio. Miren qué bien están. Este es el papelito para que no se salga la tierra, pero miren qué bien creció. Miren las raíces. En un par de meses tengo que ponerlos en un contenedor más grande porque ya este está demasiado pequeño para este bulbo. No hay raíces podridas. Todas las raíces se ven súper bien. Más bien ya estaban saliendo las raíces por debajo. Están espectaculares estas raíces. Y si se dan cuenta, está súper seca la tierra.
Así que, ¿cómo vamos a hacer para que no se nos olvide el nombre? Le vamos a poner su etiqueta aquí entre las raíces mientras saco los demás bulbos. Y luego los voy a meter en una bolsa de papel para que se termine de secar. Pero se ve bastante bien, bastante fuerte este bulbo. Entonces voy a ponerlo aquí y voy a seguir sacando los demás bulbos. Este es el otro. Este se llama Amaryllis Street. Wow, mira, este ya estaba saliendo por debajo. Sí, tienen que estar en un envase mucho más grande. Se nota claramente que ellos ya necesitan ir a su periodo de latencia porque esta parte está bien seca. No sé si pueden escucharlo. Está seca la parte de afuera del bulbo. Voy a poner este aquí. Vamos a hacer este que está grande. Miren, también, a pesar de que el envase es mucho más grande que estos, este está enorme, ha crecido muchísimo. Así que vamos a sacar. Estos son filtros de café que los pongo para que no se les salga la tierra. Duraron bastante bien, tienen por lo menos 9 meses aquí en este envase. Así que bastante bien salieron. Está súper seca la tierra, eso es excelente. Ah, mira, aquí tiene otro hijo. Y así vamos sacando todo el sustrato alrededor de las raíces. No debemos mojarlo porque entonces se nos va a podrir el bulbo. Los hijos no los voy a separar en este momento. Los voy a separar cuando los vaya a sembrar en un par de meses para que florezcan en diciembre. Si es que los separo, si los pongo en un contenedor un poco más grande, en un envase más grande, no va a haber que separarlo. Todas estas raíces se van a secar y las voy a cortar una vez secas. Este lo pongo aquí con su nombre y así voy con todos los demás. Ahora el siguiente paso es el almacenamiento para ponerlos en reposo. Lo que voy a hacer para no confundirme porque son diferentes es ponerlos en estas son las bolsas de papel que siempre utilizo y voy a poner el nombre en la bolsa de papel y el nombre y la etiqueta que había hecho. Entonces este se llama Amaryllis Striped y aquí les dejo la imagen. Es demasiado bello. Luego lo que voy a hacer es enrollarlo así y los meto en un lugar oscuro y fresco, por supuesto seco, ¿verdad? Hasta mediados de octubre, que los voy a sacar para que me florezcan en diciembre. Y así voy a hacerlo con todos. Así mejor. Este es bastante largo. Vamos a ponerlo porque las raíces tienen que secarse. Este se llama Amaryllis Glee. Este tiene un hijo aquí también, pero no los voy a separar. Como está grande, lo voy a poner nada más así. Como un bollito. Aquí tenemos este Amaryllis Pink. Están los colibríes protestando porque estoy aquí. Ahora vamos con este sí cabe aquí. Este se llama Amaryllis Red.
Este último se llama Amaryllis Red Lion y tiene un pequeño hijo aquí, pero no lo voy a separar ni nada. Con mucho cuidado lo envolvemos y así nos quedan nuestros amarillos. Y ahora simplemente los voy a poner en una bolsa más grande de papel y en 2 meses los sacamos y los ponemos para que germinen. La bolsa de papel es básicamente para que la humedad no los vaya a podrir. Y lo ponemos en un lugar seco y oscuro. Ya tienen oscuridad por el papel, pero igualito los voy a poner dentro de la casa en un lugar seco. No solo lo puedes poner en bolsas de papel, lo puedes poner en virutas secas, en acerrín, en turba completamente seca. Lo ideal es que no se produzca humedad cuando lo estás guardando, cuando estás guardando los bulbos. El lugar ideal, como les dije, es oscuro, fresco, seco. Se puede poner en un closet, en un lugar donde no hayan altas temperaturas. Y si tiene variedades, pues como les dije, no olvidar etiquetarlas. Así de sencillo es ayudar a nuestros amaryllis a pasar por su periodo de reposo y asegurar que nos dé unas flores tan hermosas para la temporada de Navidad. Cuéntame en los comentarios si tú también cultivas amaryllis o si te animas a probarlos este año. Y si quieres ver cómo florecen los míos en diciembre, suscríbete, activa la campanita para recibir las notificaciones y no perderte de nada. Gracias por acompañarme en este video. Nos vemos pronto. Bye.